el Ministerio de Educación lo que está cumpliendo es una sentencia de la Corte Constitucional por casos como casos que se han vivido en Colombia, en Bogotá, particularmente sobre Sergio Urrego, que se suicidó porque se sintió discriminado en su institución educativa. Por esa razón nos acompaña en el estudio el constitucionalista Juan Manuel Charri. Doctor Charri, muy buenas noches y bienvenido. Camila, televidentes, buenas noches. Mire, como esta es una orden de la Corte Constitucional, estas directrices que está enviando el Ministerio de Educación a los diferentes colegios del país y que denuncian desde Santander, ¿está ceñido a lo que pide la Corte Constitucional en su sentencia o si se está extralimitando el Ministerio, como decía la diputada? Bueno, yo no conozco los términos del Ministerio, pero lo cierto es que la Corte sí ordena que los manuales de convivencia se ajusten para que no haya discriminaciones en los colegios en razón a la orientación sexual que puedan tener los estudiantes. De manera que sería razonable que se dieran instrucciones en ese sentido. Doctor Charri, entre las cosas que se están discutiendo, y es uno de los puntos que ha planteado la diputada, ella dice el que haya cátedras de educación sexual, en las cuales se diga en los colegios hay un sexo masculino, un sexo femenino, pero el género es algo que se descubre, el género es algo que se desarrolla a la par con la personalidad, podría, según ella, estar incentivando a que los niños agarraran por un camino que no es el que se les daría naturalmente, sino que estuvieran siendo inducidos a búsquedas innecesarias. ¿Usted qué opina de esa apreciación? A mí me parece que la diputada está un tanto prevenida y es explicable la prevención porque se está en presencia de un nuevo derecho que se ha conquistado judicialmente con una orden que implica que haya ajustes en el manual de convivencia. Pero aquí lo que tenemos que armonizar es la autonomía de los colegios, el nuevo derecho y tolerancia con los antiguos derechos, porque yo creo que tenemos que ser tolerantes de lado y lado. Claro, pero entonces mire, doctor Charri, hay padres de familia que dicen, mire, yo quiero meter a mi hijo en un colegio en donde no quiero que le expliquen y que le digan que hay una tercera opción. Yo quiero que mi hijo en su educación tenga la opción de que de género va por el lado femenino o por el lado masculino, no esa tercera opción que hoy se está diciendo que en la cátedra se le debe explicar al menor que existe. ¿Eso se debe permitir o no? ¿A un colegio se le debe permitir que diga yo no quiero dar esa cátedra en la institución porque hay padres de familia que no les interesa? Pues es una interesante discusión, pero yo diría que no se debe permitir esa limitación en cuanto a que la reflexión sea científica, porque la ciencia plantea unas opciones y esas opciones se deben conocer desde el punto de vista del acceso al conocimiento. Otra cosa es el tratamiento que se le dé y, digamos, la autonomía que tenga el colegio en establecer un manual de convivencia con más o menor énfasis en ese tipo de educación. Pero desconocer las realidades científicas me parece que no estaría dentro de las opciones de la autonomía. Claro, Camila tocaba un punto importante y es los padres de familia. ¿Qué tanta autoridad tienen los padres de familia y hasta qué momento de elegir el colegio de sus hijos? Si el hijo de pronto en su crecimiento decide cambiarse a un colegio que tenga características diferentes. Pues tienen mucha, porque realmente los padres tienen una responsabilidad muy grande en materia de educación. La educación no solo se da en los establecimientos públicos o privados, sino que empieza en la familia. Y participan además en cómo se debe administrar el establecimiento de educación. Pero digamos que hay limitaciones y la orden de la Corte parte más por la no discriminación. Yo entiendo la inquietud de la diputada en el sentido de que teme que haya deseos de conquista o de ganar mayores espacios por las comunidades LGTBI, cuando realmente la sentencia lo que está diciendo es que no haya discriminación y que se reconozca la situación. Entonces estamos, y yo insisto en ello, en un derecho nuevo conquistado judicialmente y estamos perdiendo de vista la dimensión histórica, o sea, una sociedad que fue inicialmente católica con limitaciones, en donde están entrando nuevos derechos, que es un fenómeno global, no un fenómeno únicamente colombiano. Doctor Charri, usted habla muy bien de un derecho nuevo conquistado, es decir, un proceso en permanente evolución. Y en ese proceso estamos viviendo algo muy interesante que lo muestra el caso de la diputada, pero también lo muestra el caso de Vivian Morales, que ha decidido plantear un nuevo plebiscito buscando que se reviertan algunos de los derechos que ha conquistado la comunidad gay. Recordemos que hay derecho al matrimonio gay, al derecho a la adopción gay, derechos patrimoniales para las parejas gay. ¿Todo eso se puede devolver por más presión política que haya de una asamblea en el Congreso, etcétera, etcétera, o eso ya no se devuelve? Bueno, es una buena pregunta porque están ocurriendo cosas aquí y en el exterior. Ha habido recientemente pronunciamientos de tribunales internacionales diciendo que no hay un derecho al matrimonio homosexual, por ejemplo. Entonces estamos digamos, en la consolidación del derecho y en el movimiento de las fuerzas de intereses de un sentido u otro. Tal vez la crítica, y en eso hay que hacer énfasis, es que en Colombia se han conquistado por vía judicial.
En mi opinión eso es equivocado, se deben conquistar por vía política, son las sociedades las que maduran, no se les impone el derecho, sino que deben irse, digamos, cocinando. Pero en ese orden de ideas hay quienes dicen que se han hecho esas conquistas por el orden judicial y no político, porque también las minorías tienen que tener la posibilidad de defenderse y de que alguna instancia del Estado diga, ustedes sí tienen este derecho, porque evidentemente lo que quiere la senadora Vivian Morales es convocar un referendo, porque probablemente la mayoría de la población va a decir, nosotros no queremos que las parejas homosexuales tengan la posibilidad de adoptar menores como lo decidió la Corte Constitucional. Y ahí entonces, ¿dónde queda el derecho de las minorías? Bueno, las minorías deben tener derechos a no discriminación, a no exclusión, a no violencia, pero lo cierto es que el derecho comparado ha insistido en que son decisiones políticas. Las sociedades deben llegar en el momento en que aceptan que haya matrimonio entre parejas del mismo sexo, deben también llegar a la conclusión de cuándo es el momento apropiado para la adopción de parejas homosexuales. Entonces la imposición por vía judicial lo que genera es un choque, un contrasentido, es una decisión de derechos válida racionalmente, válida desde el punto de vista de la reflexión jurídica, pero que va contra los valores de la cultura que están seguramente atrasados o sustentados en morales anteriores y hay una irrupción de un nuevo valor. Entonces hay que evitar esos conflictos y esos conflictos se evitan mediante decisiones políticas y, digamos, las decisiones mayoritarias. Doctor Juan Manuel Charri, usted siempre que viene es clarísimo y por eso Gracias. me fascina que esté aquí. Feliz noche. Feliz noche para todos, mil gracias.